La entrevista con Ramsés Yunes. Le agradezco muchísimo a una eminencia dentro de la rama de epidemiología, además coordina el 6 de la Universidad Veracruzana, el doctor José Manuel Hurtado, que está en la línea telefónica. Doctor, muchas gracias. ¿En qué estamos? Estamos en una etapa durísima y ya estamos en periodo escolar. Han determinado las autoridades que en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Alvarado y otros municipios están en rojo. ¿Cómo estamos viendo la situación? Hay muchísimos contagios. Lo que han reportado 107,383 casos y 12,229 lamentables muertes, doctor. Así es. Pues en estos momentos ya a nivel nacional podemos observar que va existiendo una disminución de los casos que se van confirmando y que se van integrando día a día, sí, y nosotros por semanas o por mes podemos ir viendo ya que de forma general hay una disminución consistente en medios hospitalarios, que es donde tenemos otro indicador que se basa prácticamente en los que demandan una consulta bajo la sospecha de la enfermedad. También hay una disminución sostenida. ¿Esto qué quiere decir? Que esta ola parece que alcanzó su máximo hace unas 4 semanas y ya de ahí para acá la vemos disminuir, que a lo mejor todavía para muchos sigue estando elevado. Lo que pasa es que el número de casos que se tuvieron superó por mucho las primeras 2 olas que habíamos tenido. Entonces, al tener un incremento tan notorio, pues en esta disminución, aunque ya viene hacia abajo, todavía podemos hablar de que los casos están. Muy probablemente si las celebraciones ahorita del 16 de septiembre y el regreso a clases pues no llegara a afectar, vamos a ver que esta disminución se va a mantener, lo cual es un reto porque precisamente con 4 semanas de disminución y eventos sociales que se están manifestando ahorita, pues pudiéramos ver claramente si es que hay un repunte, sobre todo por el regreso a escuela, que es una de las actividades que más se ha cuestionado y que sin embargo hasta pudiera darnos una sorpresa muy positiva de que no vayamos teniendo un incremento. Eso es lo que estamos viendo ahorita en el componente del número de casos. Lo preocupante, doctor, es que ya este último trimestre del año se empata también con el H1N1, ¿no? Que es la influenza y se podría hablar de un cuarto rebrote, doctor. Bueno, el año pasado que estuvimos de una forma muy diferente porque no había ninguna protección de vacuna, afortunadamente la expresión de influenza no fue un problema. La gente respondió muy bien vacunándose, se incrementaron las personas a vacunar el año pasado y esto fue un reflejo precisamente de la gran preocupación y pues que también por ahí algunos pensaron que influenza más COVID pues era una combinación letal y mucha gente acudió de forma temprana a aplicarse la vacuna cuando apenas llegó. Estamos hablando finales de octubre, principios de noviembre. Entonces, este año pues esperamos que el comportamiento de la población siga así, que apenas llegue la vacuna, inmediatamente los grupos principales a vacunarse acudan y de esta forma la influenza no nos genere ningún tipo de problema, ¿sí? Por otro lado, pues nosotros sabemos también que al estar vacunados disminuimos las posibilidades de riesgo. Por otro lado, también sabemos que cuando hay varios virus circulando, se puede llegar a establecer un predominio de alguno de ellos y esto de cierta forma suprime o baja las posibilidades de que otros virus también puedan estar generando sus problemas. Así que bueno, sí es una realidad, vienen las temporadas de frío de fin de año, pero también es una realidad que tenemos vacuna, sí, y si lo hacemos también como el año pasado, influenza no tendría por qué ser un problema ahorita. Doctor, ya empezaron los contagios en escuelas en Nogales, en la zona centro, en Coatepec, en algunos sitios de Jalapa. A ver, mire, vamos a verlo así. Teníamos niños infectados desde antes de que fueran a la escuela, ¿sí? Entonces, el periodo de incubación puede tardar hasta 14 días. Entonces, si usted dice, a ver, llegó un niño y a la semana están saliendo positivos, tenemos que revisar con mucho cuidado si esa exposición se dio dentro de la escuela o se dio todavía en un momento en que no regresaban. Nosotros lo hemos vivido en los hospitales desde hace mucho tiempo, ¿sí? Tenemos personas que están en el hospital, no se enferman, salen de vacaciones y cuando regresan, al otro día se enferman. Obviamente,
estamos hablando de que son momentos diferentes de exposición, y en el hospital la gente trata de cuidarse porque sabe el riesgo que hay, y a veces un poquito fuera se llega a descuidar esas medidas, sobre todo en el entorno familiar o en reuniones con compañeros, que asumimos que por estar asintomáticos no nos van a presentar ningún riesgo. Ahorita todavía el fenómeno que se vivió durante la primera semana de clases, debemos de ver si estos niños no habían tenido alguna exposición previa al regreso y están dentro de los 14 días en que pueden expresar la enfermedad. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque no venimos de estar sin casos en los niños, venimos con casos y tenemos parámetros que nos permiten establecer que desde antes de regresar a la escuela, en los últimos 2 meses, el número de casos en niños ya se venía presentando. Esto no quiere decir que los niños que van a la escuela no van a enfermar, no, hay que estar bien pendientes de cómo se está dando la expresión de los casos, porque le pongo un ejemplo, si usted, por ejemplo, tenía 50 niños que enfermaban cada semana antes de clases, y ahorita sigue teniendo 50 niños que enferman, entonces el regreso a la escuela no incrementó. Lo que está sucediendo es que nos estamos enterando porque ya va el niño a la escuela, porque ya está en este escenario, pero tenemos que ir más allá de mi niño se enfermó en la escuela. Entonces, doctor, no se debe de suspender las clases presenciales. A ver, hay medidas que siempre se deben de estar tomando de acuerdo a la identificación de los casos. Yo a mucho de mi personal le digo, a ver, si yo tengo un médico en urgencias y ese médico de pronto también me sale positivo, pues no mando a medio hospital a su casa, porque necesitamos trabajar bajo todas las pautas saludables y de menor riesgo. Cuando un niño llega a presentar un estado de positividad, se debe de revisar el caso, se debe de revisar ese niño, se debe de establecer los contactos, se debe de establecer si los demás niños no tuvieron las medidas de precaución o tuvieron una exposición a ese niño. Claro que se deben de establecer las pautas de no continuar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo, uno de mis médicos, enferma y me entero que tuvieron contacto